Bienvenidos jóvenes de octavo grado, les saluda el profesor Josué Izaguirre. Continuamos trabajando con la unidad número 4, que sería la congruencia de triángulos, con su primera lección, suma de la medida de los ángulos de un triángulo. Con el tema, suma las medidas de los ángulos internos y externos de un triángulo. El objetivo, verificar que la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados, definir e identificar los ángulos externos de un triángulo y encontrar la medida de un ángulo externo de un triángulo. Veamos, el triángulo cuyos vértices son los puntos A, B y C se denota por el triángulo ABC. ¿Sí? Ese pequeñito triángulo así se lee, triángulo. Entonces hablamos del triángulo ABC. Imaginemos nosotros que tenemos este triángulo en una cartulina, en una página de papel recortado, ya dibujado y recortado, así. Donde lo que vamos a hacer es buscar una estrategia, una forma para poder verificar que realmente la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Una manera bastante sencilla es como que tuviéramos ese triángulo y lo empezáramos a cortar así con las manos, a rascar, de manera que dejemos las esquinas o los vértices. Y luego, cada una de esas esquinas o de esos vértices, nosotros los empezáramos a unir. Al unirlos se forma entonces una línea recta completa en donde se puede saber que una línea completa forma el ángulo de 180 grados. Entonces, por lo tanto, aquí vemos una forma sencilla de verificar que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Ahora, también lo podemos ver utilizando otro método u otra estrategia, que es la de utilizar las rectas paralelas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que se hace es tomando la base, o sea, del segmento AB, como que fuera una recta, y en base al vértice C tomar o representar una recta que sea paralela a AB. Entonces, al formar esa recta paralela, automáticamente se forman otros dos ángulos que serían el ángulo X y el ángulo Y. Pero observamos que entre X, Y y C se forma una línea recta. Por lo tanto, esos tres ángulos son suplementarios y la suma de esos ángulos es igual a 180 grados. Entonces tenemos aquí que a esos tres ángulos suman 180 grados. Muy bien. Ahora, sabemos nosotros que si son rectas paralelas, sabemos que la medida del ángulo A con la medida del ángulo X son iguales. ¿Por qué? Porque son ángulos alternos internos y al ser iguales entonces son congruentes. Lo mismo sucede con el ángulo B y el ángulo Y, son congruentes por ser ángulos alternos internos, en otras palabras tienen igual medida. Si sabemos que tienen igual medida y también conocemos que la medida de los ángulos X, Y y C es igual a 180, podemos simplemente sustituir y en lugar de colocar X colocar A y en lugar de colocar Y colocar B. Por lo tanto, nos quedaría que la suma de las medidas del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C es igual a 180 grados y por ende decir que la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Veamos un ejemplo. Encuentra la medida del ángulo X empleando la propiedad de la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo. Recordemos que la suma de la medida de los ángulos de un triángulo es 180 grados. Por lo tanto, la suma de X más 35 más 50 debe de ser igual a 180 grados. La suma de la medida de los tres ángulos es igual a 180. 35 más 50 es 85, que esto es igual a 180. Despejamos para la medida del ángulo X, o sea para X, el 85 está positivo, pasa al otro lado negativo, 180 menos 85 que es 95. Y esa sería entonces la medida del ángulo X. La respuesta como tal. Veamos ahora lo siguiente. Tenemos nosotros el siguiente triángulo y lo que vamos a hacer es una situación bastante diferente. Ya no lo vamos a hacer con respecto a la base, sino que lo vamos a hacer respecto al lado AC, trazar una recta que sea paralela al punto B. Al trazar esa recta paralela nos queda más o menos de esta forma. Pero al hacer este trazado de las rectas paralelas, nos percatamos de un detalle, que la medida del ángulo ACB va a ser congruente a la medida del ángulo CBA. ¿Por qué? Por ser ángulos alternos internos. ¿Sí? Observa, ¿verdad? No tenemos las dos rectas paralelas que ahí están representadas y la recta transversal. Entonces estos dos ángulos son congruentes o tienen la misma medida por ser ángulos alternos internos. Si nosotros venimos y proyectamos o prolongamos el segmento AB como que fuera una recta, entonces se da otra situación, que la medida del ángulo CAB va a ser congruente a la medida del ángulo DBE. ¿Por qué? Por ser ángulos correspondientes. Sí, por ser ángulos correspondientes, estar en la misma posición con respecto a la recta transversal y a las rectas paralelas.
En virtud de esto, imaginémonos que ya quitamos toda esa información y simplemente dejamos como que es el triángulo con la proyección de la base, o sea, simplemente extendida un poco, y lo que sería el rayo paralelo al segmento AC. Al darse eso se forman tres ángulos, donde podemos decir que la medida del ángulo grande, que sería CB, si la medida de todo ese ángulo grandote, sería básicamente la suma de las medidas del ángulo CBD, si lo observamos en color verde, ahí aparece, lo podemos ver, más la medida del ángulo DBE. Tenemos esas dos medidas de ángulo, pero recordemos que anteriormente ya hemos dicho que esos ángulos eran congruentes con otros por ser alternos internos. Entonces, por lo tanto, tener la medida del ángulo DBC es lo mismo que tener la medida del ángulo ACB, que está dentro del triángulo. ¿Por qué? Por ser ángulos alternos internos. ¿Se recuerdan, verdad? Y tener la medida del ángulo DBE es lo mismo que tener la medida del ángulo CBA por ser ángulos correspondientes. Entonces, por lo tanto, si ustedes observan, la medida de ese ángulo grandote que está fuera del triángulo es justamente la suma de las dos medidas que están dentro del triángulo. Y es de aquí que aparece entonces la definición que dice: un ángulo externo de un triángulo es el ángulo formado por un lado del triángulo y la extensión de uno de sus lados contiguos. La medida del ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de las medidas de los dos ángulos internos no contiguos. ¿Qué quiere decir no contiguos? Que no estén pegados a él. Son los dos que están alejados. Cada ángulo externo es suplemento del ángulo interno que comparte el mismo vértice. ¿Por qué? Porque formarían una línea recta. Entonces, por lo tanto, sumarían 180 grados. Vemos aquí ejemplos de cómo identificar los ángulos externos. ¿Sí? Es justamente la proyección de uno de los lados con respecto al otro lado. Entonces veamos los siguientes ejemplos. Nos piden que encontremos la medida del ángulo X. En el ejemplo A, observamos que X es un ángulo externo al triángulo. ¿Por qué? Porque está dado por la proyección de uno de los lados y está formado con respecto al otro lado. Y sabemos nosotros que la medida del ángulo X va a ser igual a la suma de los dos ángulos no contiguos. ¿Quiénes son los no contiguos? 83 y 35, porque son los ángulos que no están pegados a él. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, sería la suma de 85 más 35. ¿Que ¿Cuánto es 85 más 35? Es 118. Entonces, esa sería la medida del ángulo X. ¿Cuál es la medida del ángulo X en el inciso B? Lo mismo, recordemos que como es un ángulo externo, va a ser igual a la suma de los ángulos internos no contiguos. Por lo tanto, va a ser igual a la suma de 100 más 53, no 27, porque 27 está pegado al ángulo X, entonces es un ángulo contiguo. Por lo tanto, la medida del ángulo X es 100 más 53, que nos da a 153. Esa sería la respuesta. Una forma de verificar es que la suma de 153 más 27, que es el ángulo contiguo, tiene que ser igual a 180 grados. Es una forma de verificar el resultado. Veamos entonces el siguiente ejemplo, donde tenemos justamente lo mismo. 140 es un ángulo externo. Pero ahora lo que nos piden es un ángulo interno y nos dan simplemente un ángulo externo. Podemos utilizar la misma idea, que la suma de los dos ángulos internos no contiguos va a ser igual al ángulo externo. Entonces, por lo tanto, va a ser la medida del ángulo X más 90, porque eso es un ángulo recto, sí, que representa 90 grados, va a ser igual a 140. Despejamos para la medida del ángulo X, este 90 está positivo, pasa al otro lado negativo, y 140 menos 90, que es 50. Y ese entonces sería el resultado al ejercicio. Muchas gracias por su atención, deseándoles muchos éxitos.